Buenos días, querubines de primer grado Grupo A. Soy el profesor Andrés Martínez Sánchez. Hoy vamos a tratar tres asignaturas: español, matemáticas y formación cívica y ética. En español vamos a iniciar una nueva secuencia que se titula Leer y comparar noticias en diversos medios. Este título debe estar en su libreta. Dato interesante: el periodismo, anótenle por ahí, es la profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con recolectar, procesar y difundir información que se transmite en los medios de comunicación. Para empezar, te tengo noticias. ¿Escuchaste la noticia? Las malas noticias tienen alas. Todas estas son frases que escuchamos y decimos frecuentemente, y es que recibir y comunicar noticias es parte de la vida cotidiana de las personas. ¿Ya te enteraste? Es una frase que decimos cuando consideramos que un hecho es digno de ser contado. Nos apresuramos a contarlo a la mayor cantidad de personas, de forma que cause un impacto en quien nos escucha. Nos sentimos protagonistas de lo ocurrido si logramos interesar o aportar nueva información. Reinterpretamos los hechos, emitimos una opinión, obtenemos más información hasta que la noticia deja de ser interesante y buscamos otro hecho para comenzar de nuevo. De algún modo, este mismo proceso a pequeña escala es el que siguen los medios para comunicar sus contenidos. Por favor, buscan esta palabra en su diccionario. Emitimos. Y bueno, ahí tenemos unas imágenes de algunos medios de comunicación: la radio, la televisión, el periódico y lo que más se usa actualmente, las redes sociales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tener información es una condición básica para que una sociedad sea libre. Sin ello es imposible tomar buenas decisiones en los diferentes aspectos de la vida. La información que es interesante o importante para grandes sectores de la sociedad es la que se difunde en los medios de comunicación. Pero, frente a la gran cantidad de información que se genera, es normal preguntarnos si cualquier nota periodística debe ser tomada como falsa o verdadera. Es por eso que conocerás algunas herramientas para tener una mejor aproximación a esa información. Por ello, te propondremos el seguimiento de una noticia con el fin de que puedas interpretarla de manera crítica. Además, aprenderás a distinguir hechos de opiniones y a observar la repercusión social que tienen las noticias. También buscan esta palabra de repercusión en su diccionario. ¿Qué sabemos acerca de las noticias? Responde lo siguiente en tu cuaderno para que te des cuenta de cuánto sabes sobre la interpretación de las notas informativas. Interpretación de las notas informativas. Guarda tus respuestas para que puedas comparar y darte cuenta de cuánto aprendiste al final de este apartado. ¿Cuáles son las preguntas básicas que una noticia o nota periodística debe responder? ¿Por qué es importante conocer las fuentes de información de una noticia? Esto de las fuentes de información ya lo hemos tratado. Piensa en una noticia que sea de interés en tu comunidad en este momento y escribe la información que conoces de ese hecho. Me van a poner ahí la noticia de Quimixtlán, ¿sale? La más interesante que se sepan en este momento. Con la información que posees sobre la noticia que escribiste, ¿qué tan bien informado te sientes? Argumenta tu respuesta. ¿Qué podrías hacer para tener más información? ¿Cómo se distingue la información de la opinión sobre un hecho noticioso? Bueno, en esta ocasión van a buscar también qué es opinión, qué significa esa palabra y qué significa la palabra información. Sí, porque son dos cosas diferentes. Bueno, ese sería el producto. También me van a copiar este esquema para adelantarlo de la siguiente clase, que son las fases del proyecto, ¿no? Al final vamos a comparar la información y las opiniones para establecer una postura, la repercusión social de las noticias, ¿sí? Ese sería el producto de español, las 6 preguntas, ¿no? Ahora, vámonos con matemáticas. Empezamos, bueno, vamos a utilizar las páginas 65 y 66. Eh, Como producto, vamos a obtener la actividad 2 de la página 66. La página 65 no la concluimos en la clase anterior, entonces en el punto 4 nos dice: haz las dos siguientes actividades individualmente. Otra pareja importante de ángulos que se forman en rectas paralelas. Recordemos que, a ver,
Estas son las rectas paralelas, la morada de arriba y la morada de abajo, ¿sí? Atravesadas por una transversal. Recuerden que la transversal es esta línea rosa, ¿sí? Por una transversal son alternos. A ver, repito, otra pareja importante de ángulos que se forman en rectas paralelas atravesadas por una transversal son los alternos, ¿sí? Y recordemos aquí, bueno, aquí nos vienen dos ejemplos, ¿no? Son alternos internos, el 3 y el 5, ¿sí? ¿Y qué son los ángulos alternos internos? Bueno, son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal. Si se dan cuenta, el 3 está de un lado y el 5 está del otro, pero la característica es que están dentro de las dos paralelas, ¿sí? Por eso son internos, ángulos alternos internos. Ahora vámonos con el siguiente. ¿Qué son los alternos externos? Bueno, son los que están en la parte exterior de las paralelas, pero a distinto lado de la transversal. En el exterior se encuentran el 7 y el 8 y el 2 y el 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles serían los ángulos alternos externos si nos dice que tienen que estar a distinto lado de la transversal? Bueno, el 1 está de este lado. ¿Cuál sería el que está del otro lado? Exactamente, el 7, ¿no? Son los ángulos alternos externos. Ahí está la definición y los ejemplos. Hay otra pareja de ángulos alternos internos. ¿Cuál es? Ustedes descubranla. ¿Y cuál es la otra pareja de ángulos alternos externos? También la tienen que encontrar, ¿no? Haz una hipótesis. Recuerden que una hipótesis es una teoría que tú tienes y se puede comprobar más adelante, ¿no? Responde lo siguiente: ¿cómo son entre sí las medidas de los ángulos alternos internos? ¿Cómo son las medidas, perdón, cómo son entre sí las medidas de los ángulos alternos internos? Ahí les repito, los ángulos alternos internos son los que están entre las paralelas a distinto lado de ellas y a distinto lado de la transversal, ¿no? Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Y las medidas de los ángulos alternos externos? Por ahí vuelvan a anotar en su libreta. Los ángulos externos son los que están en la parte exterior de las paralelas, pero a distinto lado de la transversal. En tu cuaderno anota una manera de comprobar tu hipótesis. Comparen y comenten sus respuestas en grupo. Si no coinciden, analicen por qué. Observen el recurso audiovisual Ángulos entre paralelas, en donde aprenderán más sobre este tipo de ángulos. ¡Cuidado! ¡Vienen autos! Es difícil atravesar una calle en diagonal. Sí, porque los cruces de peatones no son rectos. Eso me recuerda a la clase sobre ángulos que vimos en matemáticas. Una línea transversal es aquella que corta a otra, formando ángulos diferentes a 90 grados. Las flechas rojas marcan un ángulo de 120 grados. Al cortarse dos líneas transversales, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Si ya tienes eso claro, entonces vamos a ver cómo son los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Como verás, el trazo de esta transversal ocasiona que se formen 8 ángulos. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira la imagen con atención. ¿Cuántos ángulos crees que miden lo mismo que el ángulo número 8? ¿Y cuáles son? Pausa el video para que puedas analizar la imagen. Por lo que hemos visto, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Esto significa que el ángulo 6 mide lo mismo que el 8. Por su parte, el 2 y el 4 también parecen iguales al 8. Pero, ¿cómo lo comprobamos? En una hoja transparente, traza el diagrama anterior. Recuerda numerar los ángulos de la misma manera. ¿Listo?
Ahora traza una tercera línea paralela en medio de las dos paralelas que ya teníamos. Haz la punteada para cortar por allí. Muy bien, ahora tenemos dos partes. Coloca una parte sobre la otra, de manera que los lados del ángulo 8 queden encima de los lados del ángulo 4. Observa cómo los ángulos corresponden en las dos figuras, es decir, son iguales. Entonces, el ángulo 1 es igual al 5, el ángulo 2 al 6, el ángulo 3 al 7 y el ángulo 4 al 8. Ahora sí, podemos afirmar que el ángulo 8 es igual al 6 y también es igual al ángulo 4 y al ángulo 2. Los ángulos que se forman tienen nombres especiales. No es importante que te los aprendas de memoria, pero sí que los puedas usar para analizar figuras y resolver problemas. Las cuatro parejas que se formaron cuando encimamos las dos figuras se llaman ángulos correspondientes. En este caso, son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. En la parte interna de las paralelas se forman dos parejas de ángulos, denominados alternos internos. Se llaman internos porque se encuentran en la parte de adentro de las paralelas, y alternos porque están en diferente lado de la transversal. Los ángulos alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Como puedes ver, estas parejas de ángulos tienen la misma apertura. También se forman otras parejas de ángulos, los llamados alternos externos. ¿Podrías saber cuáles son y por qué se conocen así? Pon pausa al video y contesta. Los ángulos alternos externos se encuentran en la parte externa de las paralelas, en lados alternos de la transversal, y tienen la misma medida entre sí. Son el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Mira, Mateo, busqué en la red imágenes de paralelas con transversales y me apareció este ejemplo, pero en vez de números tiene letras. A ver, está bueno. Entonces, si el ángulo B mide 80 grados, ¿qué otros ángulos miden lo mismo? ¿Y cuánto mide el ángulo A? Bueno, ahí está el recurso audiovisual para que quede más claro el tema. Recuerden que tienen que ir tomando notas de ese recurso audiovisual. Vamos con la siguiente sesión. Razonamientos para probar hipótesis. Observen el recurso audiovisual cómo probar hipótesis, en donde aprenderán diferentes maneras empíricas o con razonamientos formales de probar hipótesis. Vamos a ver el recurso. Hola, Mateo, ¿qué haces? Hola, Emma. Quise trazar algunas rectas para medir sus ángulos con el nuevo transportador que mi mamá me compró, pero sin querer lo rompí. Ahora no sé cómo hacer para saber cuánto miden. No te preocupes, te ayudo. Vamos a resolver el problema. Tracemos una línea y una transversal a esa línea formando la siguiente figura. Agreguemos letras a los ángulos. Ya sabemos que el ángulo A es igual al ángulo C porque son opuestos por el vértice. Pero ¿cómo lo podemos comprobar? Utilicemos el símbolo de ángulo. El ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados y forman un ángulo llano que mide 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo A es igual a lo que mide el ángulo B. Por la misma razón, sabemos que el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. También podemos escribirlo como una resta. 180 grados menos el ángulo C es igual a lo que mide el ángulo B. Entonces, el ángulo A y el C son iguales, porque los dos suman 180 grados con el ángulo B.
También podemos demostrarlo restando, porque cuando a 180 grados le restamos el ángulo B, nos da el ángulo A. Y cuando restamos a 180 grados el ángulo B, nos da el ángulo C. Mira el resultado de estas restas. Entonces, el ángulo A y el ángulo C miden lo mismo. Analicemos otro problema. Tenemos un triángulo entre dos líneas paralelas. Nos dan la siguiente información y nos preguntan cuánto mide el ángulo X y el ángulo Y. Empecemos por averiguar cuánto mide el ángulo Y. Sabemos que la suma de estos dos ángulos será de 180 grados, porque es un ángulo llano. Entonces, solo vamos a restar 180 grados menos 130 grados y obtendremos el valor del ángulo Y. Entonces, el ángulo Y mide 50 grados. También hay otra forma de encontrar cuánto mide el ángulo Y. Prolonguemos el lado del triángulo para observar la transversal. Estos ángulos están entre paralelas, son alternos internos. Son iguales, como este mide 50 grados, este otro también mide 50 grados. Por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados. También podemos observar otra cosa. Este ángulo es opuesto por el vértice con el de 50 grados, así que también mide 50 grados. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes. Son iguales, por lo tanto, el ángulo Y mide 50 grados. Bueno, saber la medida del ángulo Y no fue tan complicado, ¿verdad? El ángulo X parece más difícil, pero solo tenemos que observar un poco más. Estos ángulos están entre paralelas, son correspondientes, son iguales. Entonces, este también mide 70 grados. Estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces son iguales. Y también mide 70 grados. Observemos este ángulo llano. Ahora solo tenemos que sumar la medida de los dos ángulos que ya conocemos. 50 más 70 igual a 120. Después restárselos a 180 grados y tendremos la medida del ángulo X. 180 menos 120 igual a 60. Entonces, el ángulo X mide 60 grados. No fue tan difícil, ¿verdad, Mateo? No, ni tuve que usar el transportador. Ahora el problema es, ¿cómo le digo a mi mamá que rompí el que me compró? ¿Puedes explicarle que fue un accidente? Bueno, ahí está el recurso audiovisual, igual para aclarar más el tema, ¿no? Reúnete con un compañero para hacer esta y las dos actividades siguientes. Bueno, en nuestro caso siempre es individual. Una manera de probar que los ángulos opuestos por el vértice M y P, ubiquen a M que está aquí y P que está aquí, son iguales es la siguiente. Complétenla. El ángulo M y el ángulo N suman. Bueno, ya me dirán ahí cuánto suman, ¿no? ¿Cuánto es ahí el ángulo llano? El ángulo P y el ángulo N, suman, también me van a decir ahí cuánto suman, ¿no? Entonces, el ángulo M y el ángulo P son iguales, porque cualquiera de los dos suma, le van a poner ahí la cantidad de grados, con el ángulo N, ¿sí? Escriban un razonamiento para probar que los ángulos opuestos por el vértice 2 y 4 son iguales. Este es el 2 y este es el 4. Lo que ustedes tienen que hacer es una teoría sobre lo que tienen que hacer para afirmar que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Sí, recuerden que el vértice pues es aquí, la parte donde se cruzan las dos líneas, ¿no? Entonces ahí espero su razonamiento. Completen el siguiente razonamiento para probar que los ángulos alternos internos P y Q son iguales. Una vez que ya sabemos cuáles son los ángulos alternos internos, podemos hacer el ejercicio, ¿no? P
y Q. Recuerden que son alternos internos porque están dentro de las paralelas, pero de distinto lado de la transversal, ¿sí? ¿Cómo vamos a comprobar que son iguales? Dice ahí, por ser ángulos opuestos por el vértice, el ángulo P es igual al ángulo, ahí lo ponen, ¿no? Por ser ángulos correspondientes, el ángulo Q es igual al ángulo, ya también ahí lo ponen. Entonces, los ángulos P y Q son iguales porque los dos son iguales al ángulo, y también lo escriben. Está sencillísimo si repasamos los recursos audiovisuales. Recuerden que el producto que me tienen que enviar nada más es tomarle foto a esto, a la actividad número 2. ¿Sí? Eso sería lo de matemáticas. En formación cívica y ética vamos a utilizar la página 27 y como producto me van a mandar las respuestas a las 3 preguntas. Manos a la obra. El significado de la dignidad humana. Me van a buscar qué significa la palabra humana, por favor, en su diccionario. A lo largo de la historia, los seres humanos han modificado la manera en que se definen a sí mismos y cómo explican lo que significa vivir dignamente. Para comenzar a indagar en el tema, responde las siguientes preguntas. Estas preguntas las copian sin faltas de ortografía, por favor. ¿Qué se necesita para decir que una persona lleva una vida realmente humana? ¿Qué es lo que nadie debería aceptar que se haga a otro ser humano? ¿Todas las personas deberían recibir el mismo trato? Las respuestas a estas y otras preguntas han sido diversas y a veces opuestas. Por ejemplo, algunas naciones han argumentado que invadir o conquistar otros territorios es necesario, pues las personas nativas o indígenas no son humanos y necesitan que los eduquen y gobiernen. Se les considera salvajes y, por lo tanto, se creía que era correcto dominarlos. Lamentablemente, todavía hay muchas personas que piensan de esa manera. Sin embargo, los abusos y actos inhumanos en todo el mundo han despertado la conciencia de personas y pueblos que han manifestado que no cualquier forma de vida y de trato son aceptables, que los seres humanos tienen un valor y no pueden ser vistos o usados como objetos. Este pensamiento está relacionado con un concepto al que regresarás constantemente a lo largo de esta asignatura, la dignidad humana. La parte de la dignidad ya la hemos estudiado. Vamos a ver qué significa la palabra humana. En grupo lean en voz alta el siguiente texto. ¿Qué es la dignidad humana? Una forma de definir, esto lo copian también en su libreta, por favor, forma de definir la dignidad humana es el valor que cada persona tiene y que debe ser respetado en todo momento. Hasta ahí. La dignidad es un valor que no depende de ninguna condición física, intelectual o moral. Es un atributo ligado a la existencia humana. Para que esto suceda deben reunirse ciertos factores que permiten hablar de una vida realmente humana. Por una parte, hay factores biológicos y entonces se puede decir que tener vida significa respirar, que el corazón lata, que los distintos órganos funcionen y que la persona se nutra. Pero también hay factores que dependen del ambiente social y de la convivencia. Por ejemplo, el alimento, un hogar, recibir y dar aceptación y afecto, tener libertad y vivir con seguridad. Bueno, me responden esas 3 preguntas y sería el producto de hoy de formación cívica y ética. Y eso sería todo, mis querubines. Nos estaríamos viendo mañana miércoles.